volumen. Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Em, Inicien. Bueno, vamos a ver la historia de Arena Viridad y vamos a ver, profe, ¿le puedes dar clic, por favor? Bueno. Ujú. El primero en descubrirse es el virus de la coriomeningitis linfocítica. Fue descubierto en la epidemia de encefalitis que hubo en el estado de San Luis, en Estados Unidos. Cabe recalcar que no es el agente causal del brote, pero sí fue la causa de las meningitis asépticas que hubo en estos pacientes. Antes de hablarle de los siguientes virus, tengo que comentarles que en la década de 1960 se descubrieron muchos virus muy similares que producían fiebres hemorrágicas. Por esto fueron categorizados en la familia del Nuevo Mundo. El primero fue Tacaribe en 1956 en Trinidad, Venezuela. Este virus tiene una particularidad que fue aislado en murciélagos y mosquitos y no se le ha asociado al reservorio, que es el roedor. Después, en 1958, en Argentina se descubre el virus de Junín. Este es llamado así porque cerca a la zona de Higgins presentan muchos casos y esta zona es cercana a la ciudad de Junín. Este mismo año, profe, le puedes dar clic otra vez. Se descubre el virus de Machupo en Bolivia. Después, en 1961, la fiebre hemorrágica argentina es catalogada como eh, una enfermedad profesional de trabajadores agropecuarios y en los años siguientes Argentina y Estados Unidos se van a unir para buscar una vacuna contra este. Profe, siguiente, por favor. Clic, profe. Después, en 1965, en Colombia se descubre el virus Pichinde. Este pues no es patógeno para el hombre. Después en Nigeria, en 1969, se descubre el virus de Lassa. Este a lo largo de su historia ha presentado bastantes brotes con muertes significativas. Y en las últimas décadas han habido nuevos descubrimientos. Uno de estos pues es en 1989 en Venezuela el virus guaranito. Después en 1993 Estados Unidos descubre la vacuna contra el virus de Junín y este mismo año el virus Savia se descubre en Brasil. Después, en 1998, se confirma que la vacuna contra el virus de Junín tiene muy buena protección ante esto. En 2004, en Bolivia se descubre el virus APRE y en 2008 el virus Luju en Sudáfrica. Siguiente, profe. Pregunta. Si en 1965 fue, pues me adelanto, yo sé que de pronto me dicen lo tengo más adelante, pero respondo de una vez. Estamos viendo unos virus, ustedes van viendo, que producen la familia Arenalidae, produce las fiebres también, produce una serie de fiebres hemorrágicas. Unas que se dan en el viejo mundo, que es la fiebre de Lassa, y otras que se dan en el nuevo mundo. En el Nuevo Mundo, en 1965, descubrimos el virus Pichinde en Colombia. Y la pregunta es, ¿después de 1965 se ha vuelto a reportar el virus en Colombia? No, profe, pues, o sea, es que este no es patógeno para el hombre, solo se encontraron en roedores y no, o sea, de lo que mire, no Profe, toca. pues de lo que en lo que miramos, la Universidad de Córdoba hizo unas investigaciones y el roedor está actualmente en lo que vendría a ser Valle del Cauca, y, o sea, en esas poblaciones, pero pues no causa enfermedad, solo está como, por así decirlo, en forma crónica de enfermedad en los ratones. Es decir, conclusión, las fiebres hemorrágicas por arenavirus no han sido documentadas en Colombia. Nuestros vecinos Correcto. tienen, pero Colombia no. Colombia sigue siendo, si ustedes caen en cuenta, con esto un poco misterioso. Cuando hablamos de hantavirus, hablamos que los vecinos tenían hantavirus, pero nosotros no. Cuando hablamos de fiebres hemorrágicas, los vecinos tienen, pero nosotros no. Cuando hablamos incluso de esquistosomiasis, no sé si lo tengan claro, en Venezuela tienen esquistosomiasis, es decir, del río para allá, por ese que atraviesa la gente, tienen esquistosomiasis. Y nosotros no tenemos esquistosomiasis. Es muy curioso. Decir que es que no lo buscamos, no creo que sea la solución, porque a nadie le va a pasar una fiebre hemorrágica.
o un síndrome pulmonar por hantavirus, pues tampoco se nos pasaría más que aparece en forma de dolores. Entonces es curioso el fenómeno que tiene en Colombia. Sigue. Okay, siguiente, profe. Acá tenemos los otros virus que decían, el guanarito, el virus de savia, el virus Bolivia. Bueno, este virus va a presentar una estructura pleomórfica con una envoltura de un diámetro de 120 nanómetros. Este virus es llamado arenavirus porque en la microscopía electrónica presenta un aspecto arenoso ya gracias a la presencia de ribosomas. Este virus va a presentar una nucleocápside con dos moléculas circulares monocatenarias de ARN y una transcriptasa. Vamos a ver que el genoma está formado por una cadena L, que es un ARN en sentido negativo, y una cadena S, que es en sentido doble. La cadena L va a codificar para dos proteínas, que una es la proteína Z, que es de estructura, y la otra es una ARN polimerasa viral. La cadena S va a codificar para una nucleoproteína y para una glicoproteína. Este genoma tiene una particularidad que se presenta una polaridad bisentido. ¿Esto qué significa? Que una parte de cada de estos fragmentos de ARN va a presentar un sentido mensajero, o sea, positivo, y la otra un sentido antimensajero, o sea, negativo. Siguiente, profe. Bueno, la replicación va a ser solo en el citoplasma y va a empezar cuando el virus se va a unir por un receptor alfa-ditroglicano. Esta interacción receptor-virus va a causar una curvatura en la membrana, lo que va a favorecer la endocitosis. Las partículas virales van a entrar con un pH bajo, lo que va a causar una fusión de membranas dependiente de pH. Y con esto liberando las ribonucleoproteínas al citoplasma. Después se van a liberar las nucleocápsides que van a actuar como moléculas de transcripción y replicación. Cabe recalcar que solamente las moléculas subgenómicas van a funcionar como un ARN mensajero. Después de que es codificada la GPC, esta va a ir al retículo endoplasmático donde se va a dividir en GP1 y GP2. Después, las proteínas N y L se van a asociar a los fragmentos S y L del ARN viral para formar estructuras ribonucleoproteínas. Y por último, la proteína Z va a reclutar a GP1 y GP2 para que haya una fusión con la vesícula endosómica y pues haya una brotación celular y ya salida de este. Siguiente, profe. Bueno, vamos a ver que el reservorio pues son los roedores y el virus se va a contener en las heces. Las heces van a poder contaminar pues los objetos inertes, comida o viajar por el polvo. El humano se va a infectar por la inhalación o consumo de estos alimentos y pues va a causar la infección. Siguiente, profe. En la epidemiología solo les voy a contar pues los últimos casos que han sido reportados y el de la coriomeningitis linfocítica fue en abril del 2012 en Estados Unidos, en el estado de Indiana, en una instalación de cría de roedores. De los 52 trabajadores, 13 de ellos pues dieron positivo, todos de estos se recuperaron y en las instalaciones se encontraban 1.421 roedores, de estos 296 dieron positivos y pues fueron sacrificados. Este virus presenta una tasa de mortalidad de menos del 1%. Después, el virus de Lassa reportó un brote el 1 de enero del 2020, que fue hasta el 9 de febrero del 2020, donde se reportaron 472 casos, 70 de ellos son fatales, presentando una tasa de mortalidad del 15%. Después, el virus Savia presentó un caso fatal el 11 de enero del 2020 en San Pablo y tiene una tasa de mortalidad del 1%, ya que es una enfermedad demasiado rara. El virus de Guaranito presentó un brote de la semana 44 del 2015 hasta la semana 3 del 2016 y se reportaron 13 casos, 7 de estos fatales, presentando una tasa de mortalidad del 25%. El virus Machupo
el 28 de junio del 2009 se reportaron 5 casos, todos de estos fatales, con una tasa de mortalidad del 25%. Y el virus de Junín presentó un caso en el 2012 en un hombre de 30 años y tiene una tasa de mortalidad del 15 al 30%. Siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva es solo para mostrarles los síntomas generales que presentan los pacientes, que son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal y disminución de glóbulos blancos. Siguiente. Sí, lo más importante de esto, porque así como lo presentas, puede parecer una mala gripa o puede parecer un dengue, ¿no? Lo importante es que pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas, manifestaciones hemorrágicas que van desde un exantema con petequias hasta tracas, pues, hemorragias. Vamos a ver que este virus va a afectar principalmente el sistema sanguíneo, infectando los macrófagos directamente, en el cual se va a empezar a replicar. Esto va a inducir una liberación de citocinas e interferón. Después va a haber una diseminación a ganglios linfáticos, produciendo viremias y extensión de la infección. Esta viremia prolongada lo que va a causar son cambios citopáticos en los macrófagos y esto activando pues, los factores plasmáticos y alterando la permeabilidad vascular y esto todo ayuda a la formación de petequias, hemorragia, hipotensión y pues shock. Siguiente, profe. Bueno, ahora les vamos a hablar lo que vendrán a ser las enfermedades hemorrágicas por arenavirus. Para esto, pues como bien decíamos, se clasificaba en dos grupos. El primer grupo son las enfermedades del viejo mundo, teniendo de primero el virus de Lassa, ocasionando pues la fiebre de Lassa. Acá tenemos abajo los reservorios de cada una de estas, que pues son los roedores generalmente. Em, tenemos en segundo lugar el virus de la coriomeningitis linfocítica, con pues, la enfermedad que es la coriomeningitis linfocítica, y pues, en general es una meningitis aséptica y una afectación multiorgánica. Tenemos en el Nuevo Mundo el virus de Junín, que es pues, la fiebre hemorrágica argentina, con el reservorio, en este caso, son del género Calomis. El virus de Machupo, con la fiebre hemorrágica boliviana, el virus de Chapare, que tiene un reservorio desconocido. Sin embargo, hubo una investigación en el 65 pues, de 3 médicos que estuvieron en San Joaquín, y hay un documental, de hecho, hablando de esto. Bueno, el virus de Guaranito, que es la fiebre hemorrágica venezolana, la cual tiene el reservorio, una lancha, que son lanchas campestres. O sea, cada uno sostiene como un diferente tipo de ratón, por así decirlo. El virus es muy específico por el género, bueno, más que todo por la especie, sí. El periodo de incubación de estas fiebres del Nuevo Mundo varía, va de 9 a 12 días. Sin embargo, puede ser mayor o menor en algunos casos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clínica vamos a tener en cuenta una clínica general y una clínica más específica para cada una de estas. Entonces, en la clínica general vamos a tener un inicio insidioso, cefaleas, algo de malestar general, un poco de hipersensibilidad, y en algunos casos hay cuadros gripales y unos pseudogripales, pues con algo de debilidad, cefalea intensa, náuseas, vómitos o incluso puede llegar a tener diarreas. Siendo un poco más específico, vamos a hablar de la fiebre de Lassa. Entonces, la fiebre de Lassa se caracteriza por una necrosis hepática focal, la cual generalmente no puede llegar a causar la muerte. Una hipoacusia, la cual se da por una afectación del octavo par craneano, la cual se da en un tercio de los pacientes. De este tercio, la mitad se recupera en los primeros 3 meses y los demás pues tienen una pérdida, por así decirlo, de por vida. La afectación multiorgánica pues del 5 al 10%. Otra cosa es que las maternas, el 80% de ellas, el 80% de ellas, si no abortan en el tercer trimestre, pues muere la madre, tanto la madre como el feto. Entonces se recomienda que si se infecta en el tercer trimestre de embarazo, realizar un aborto. Otra cosa de esta enfermedad es que el agravante es entre el sexto y el 10º día, presentando edema pulmonar grave, tos, dolor faríngeo, entre otras. Y el día más crítico de esta enfermedad, por así decirlo, es el día 14, en el cual si no ya se haya un buen manejo, podrá llegar a convulsiones, shock y desorientación. Vamos un poco ahora con la coriomeningitis linfocítica, la cual se presenta con unos cuadros febriles de entre unos 38 a unos 40 grados. Pues en casi todos los casos hay unas cefaleas y pues las afectaciones son multisistémicas o multiorgánicas. Además de esto, vemos una presión aumentada del líquido cefalorraquídeo, además de una hipoglucorraquia.
Otra cosa que se asocia mucho a esta enfermedad es la trombocitopenia y leucocitopenia. Y de lo más característico, ya para como culminar esta enfermedad, es que hay una fiebre con frecuencia recidiva. ¿A qué me refiero con esta fiebre? En esta manifestación como que hay 1 o 2 días en los cuales el paciente como que mejora, por así decirlo. Sin embargo, como que después de estos 2 días de mejoría hay una recaída en los cuales viene con una fiebre, con cefalea, exantemas, edemas en articulaciones metacarpianas e interfalángicas, y además de eso, pues hay signos meningios e incluso alopecia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la clínica de las enfermedades, de las hemorragias sudamericanas, de las fiebres hemorrágicas. Entonces, en estas también tenemos un inicio insidioso. Acá puede haber anorexia, malestar general, escalofríos, mialgia, unas fiebres de entre 38 y 39 grados. Estas enfermedades pueden progresar. Cuando progresan pueden llegar a tener signos o síntomas tanto gastrointestinales como cardiovasculares o incluso llegar a tener signos neurológicos. Estos pacientes llegan a referir dolores, puede ser en retroorbitarios, algo de mareo, náuseas, incluso intolerancia a la luz. Y es un paciente que llega a la clínica, si está en periodo crónico, llega como si estuviera con una apariencia de ebriedad, como si estuviera borracho, por así decirlo. Lo último, una caracterización de esta, como le decía la doctora, petequias y equimosis pues en la región superior del tórax y algo en la cara y parte del cuello. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico vamos a tener dos componentes, un diagnóstico virológico y un diagnóstico serológico. El más efectivo, más rápido, más sensible y más económico es la RT-PCR. Sin embargo, pues no está de más usar ELISA para mirar los títulos de IgM o IgG. Otros diagnósticos diferenciales o sea, como algo que nos ayuda a distinguir esta enfermedad es que el paciente pues viva en esta área endémica, que haya viajado a estas áreas, que tenga un síndrome febril con proteinuria, leucocitopenia o trombocitopenia. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento vamos a tener un soporte vital, un balance electrolítico o una reposición con coloide o cristaloides. Siendo más usada con coloide, pues porque es más rápido, más efectivo, sin embargo es un poco más costoso que los cristales. Esto se usa para evitar que el paciente llegue a entrar en estado de shock, de desorientación o incluso llegar al coma. Lo otro, o sea, lo más usado en estos pacientes es un antiviral que ya lo hemos visto en nuestras exposiciones, que es la ribavirina, que pues inhibe la síntesis del DNA y el RNA. Siguiente, por favor. Y ahora, hablando de la vacuna, tenemos que la vacuna empleada es la Candid 1. Sin embargo, esta vacuna no es efectiva en todas las fiebres. Es más que todo para las sudamericanas. Sin embargo, se implementó en la fiebre hemorrágica argentina. En el 85 se empezaron algunos ensayos clínicos, sin embargo, hasta el 91 no fue que se llevaron vacunaciones masivas en Argentina. En este caso, se vacunaron unas 200.000 personas con una eficacia del 98,1%. Pues la vacuna se aplica intramuscular en el deltoides y, está indicada para mayores de 15 años. Tener en cuenta que esta vacuna no es para todo el mundo, se aplica para personas con factores de riesgo que viven en áreas endémicas o que trabajan en estas áreas. Siguiente, por favor. Y acá para finalizar el tema de arenavirus tenemos un cuadro de resumen con todas las virus, enfermedades, para que lo tengan en cuenta. Pregunta. Entonces teníamos el grupo de las fiebres hemorrágicas, las del viejo mundo, las del nuevo mundo. Estuvo bien, buena información, pero sí creo que fue un poco largo, pudieron haberlo hecho mucho más corto. ¿Qué síntomas de la fiebre hemorrágica del viejo mundo se denomina fiebre de Lassa? Las fiebres hemorrágicas del nuevo mundo van cambiando de nombre según el país donde se ha identificado el virus, pero eso no lo tienen que saber. ¿Qué síntoma de la fiebre de Lassa es como característico de esa enfermedad que no se presenta con otras fiebres hemorrágicas? Pues es que, profe, lo que leamos en Mandel es que había mucha confusión porque esta se da más que todo en países africanos y como que alterna de esta enfermedad se manifiestan otros. Pero lo más específico son dolor de retroesternal, dolor faríngeo y dolor pues en la espalda más que todo. O sea, son los más característicos, los que más incidieron. No, esos síntomas los tiene, precisamente es que esos síntomas los tiene cualquier fiebre hemorrágica, cualquier dengue, cualquier fiebre amarilla. No, eso
La, No, ¿qué? la hipoacusia por afectación del octavo par craneal es bastante específica de la fiebre de Lassa y también la necrosis. Exactamente. En las Ok, otras listo. fiebres hemorrágicas que hemos visto, ustedes han visto que ninguna produce hipoacusia. Eso es una cosa bien rara como parte de una fiebre hemorrágica. Y la fiebre de Lassa tiene eso. Bueno, empiecen con encefalopatías espongiformes. Siguiente, profe, porfa. Bueno, en cuanto a las encefalopatías espongiformes, como aspecto general, tenemos que son trastornos degenerativos y progresivos del encéfalo. Dentro de sus características está que afecta a animales y humanos, son muy poco frecuentes, no tratables y por ende son mortales. Tienen un periodo de incubación muy variable y el cuadro clínico de todas estas enfermedades tiene cosas similares, como sería ataxia, temblores, pérdida de coordinación, pérdida de memoria, pérdida de habilidades cognitivas. Todo esto va a llevar a demencia progresiva y la muerte. En cuanto al agente causal de estas enfermedades, pues anteriormente se creía que eran virus, pero pues llegaron a la conclusión de que eran los priones. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un pequeño cuadro comparativo de los priones y los virus. Dentro de los priones, su aspecto más importante es que no tienen ácidos nucleicos en su estructura, solamente tienen, pues están compuestos por proteínas, son muy resistentes a desinfección, tienen un periodo de incubación muy prolongado y el cuerpo no monta una respuesta inmunitaria contra ellos. Siguiente, por favor. En la historia, la primera encefalopatía espongiforme en humanos descrita fue la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues esta la describieron estos científicos, y se caracterizaba por una demencia rápidamente progresiva. Hacia los años 30, la gente pues quería saber cuál era la gente de esta enfermedad, pero realmente no lo supieron, solamente llegaron a concluir que era pues muy resistente. En el 36 se describió la enfermedad de Gerstmann, Strauler y Skinner, pues por estos científicos, y para ese entonces era la única encefalopatía de carácter hereditario. Hacia el 39 se empezó a caracterizar el insomnio fatal, pero se describió oficialmente en el 83 por Elio Lugaresi. En el 57 se describió el Kuru por Vincent Shigas y él lo describió como una encefalopatía de carácter endémico en una tribu de Nueva Guinea porque allá practicaban el canibalismo. Y en el 59 fue cuando se empezaron a dar cuenta de que esas enfermedades pues tenían muchos aspectos similares como dentro de la sintomatología y el aspecto histopatológico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a cómo supieron que era la agente causal, pues todo fue gracias a Stanley Bruniser. Él empezó los estudios en el 72, ya hacia el 80 fue cuando él se empezó a dar cuenta que muchos de estos pacientes que tenían pues esta enfermedad tenían en común que en su organismo tenían una proteína mal plegada. A esta proteína mal plegada la llamó prión y en el 82 fue cuando demostró que el prión pues era el agente causal. Este descubrimiento le hizo ganar el premio Nobel en el 97. En el 86 se describió se describió el primer caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de causa iatrógena. Siguiente. En el 96 se describió la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero para hablar de esta tendríamos que volvernos un poco a la historia y todo empezó cuando en Reino Unido, a partir de los años 70, cambiaron mucho en la forma como alimentaban al ganado. Y al ganado lo alimentaban con tejido contaminado de ovejas que tenían Scrappy. Scrappy también fue una encefalopatía que afectó a ovejas y se describió en el 36. Entonces, las ovejas que tenían Scrappy, si el ganado la consumía, el ganado tenía encefalopatía espongiforme. Y si los humanos la consumían, pues nosotros adquiríamos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues la variante. Hacia el 85, esta variante se convirtió pues como una epidemia y vemos que pasó mucho tiempo del 70 al 85 y pues esto hace referencia a que esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy prolongado. En el 88 fue cuando ya se empezaron a tomar las medidas para disminuir esta epidemia y fue decapitando al ganado que tuviera pues toda esta enfermedad y cambiaron las medidas de cómo los alimentaban. Vemos que a partir de ahí los casos que se reportaban pues cada año eran muy pocos, pero pues ya lo reforzaremos en la epidemiología. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Sigan. Bueno, en cuanto a la encefalopatía espongiforme bovina, el primer caso se reportó en el 86 en Reino Unido. En el 2003, Canadá notificó su primer caso y en diciembre lo notificó Estados Unidos. En el 2005 lo notificó Francia. Y vemos que del 86 al 2007 Reino Unido había notificado 180.000 casos. Esto es muy importante porque se ve que en Reino Unido fue como el lugar más afectado porque de todos los casos que se reportaban, Reino Unido aportaba el 97% de estos. Pero pues eso también lo diremos más adelante en la epidemiología. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la gente, bueno, la estructura les había dicho que era el prión, pero el prión antes de ser un prión pues era una proteína normal y esta proteína es la PRPC. Esta proteína se encuentra de forma normal, no patológica, en las células nerviosas y en algunas células del sistema retículo endotelial. Se sintetiza en los ribosomas, se trasloca al retículo endoplasmático, ahí sufre todas las modificaciones posttraduccionales, queda como un monómero y este monómero es llevado a la superficie extracelular. Allí es donde va a cumplir sus funciones pues normales. Algo importante de esta proteína, la normal, es que en su dominio, bueno, en su estructura secundaria prevalece mucho más los dominios alfa. Esto hace que pues no sea patológica y le confiere pues las funciones que tiene esta. Siguiente, por favor. Realmente no se conoce ninguna función específica pues a ciencia cierta que cumpla esta proteína, pero debido a que es como una secuencia muy conservada en muchas especies, se cree que podría intervenir en muchos procesos fisiológicos como los que están ahí. Entre los más importantes será una molécula de reconocimiento, receptor de cobre, señalización transmembrana y bueno, etcétera. En la imagen de la derecha, si vemos en el círculo que está en la izquierda, la proteína normal vendría siendo el azul, ella se exporta a la parte extracelular, capta el cobre, la célula la internaliza, allí se degrada y el cobre queda dentro de la célula. Se cree que esta función de receptor de cobre podría funcionar como un mecanismo antioxidante. Siguiente. Entonces, tenemos que los priones, este es el primer concepto que deben tener claro, los priones son proteínas que se encuentran normalmente en el sistema nervioso central de animales y de humanos. Como bien lo dijeron ellos, no se sabe exactamente qué función cumplen estas proteínas, pero se piensa que intervienen o participan en el movimiento, como en la coordinación del movimiento. La proteína priónica normal, la que está en las células, tiene esta denominación. Cuando uno ve estas siglas, dice, esta es la proteína priónica normal, esta es la proteína priónica pues que está alterada, y cuando uno ve esta, es la proteína priónica de ese C, que es, quiere decir, es como la contractura del scrappy de las ovejas, que ahorita veremos qué es. Listo. Estas son acá, tenían ellos muchas funciones probables de esta proteína. Esta proteína, bajo diferentes condiciones que ya nos irá explicando el grupo, tiene una mutación y ahí es cuando se comporta pues de manera anómala. Ahí tiene. Bueno, como ya lo dijo la profesora, este cambio puede ser de diferentes tipos, espontáneo, hereditario o adquirido a través de un tejido que venga pues del exterior. Pues ya a partir de estos cambios la proteína queda anormal, que vendría siendo el prión. Algo importante de esta proteína es que ahora en su estructura secundaria prevalece mucho más las láminas beta. Eso hace que esta proteína se agregue en oligómeros y que sea insoluble. Ya estas proteínas anormales pueden inducir el cambio en las proteínas que antes estaban normales y esto funcionando como en un efecto dominó hasta que pues afectan muchas más partes del sistema. En cuanto a las teorías de cómo es que este cambio podría ser de normal a anormal, pues depende de cuál sea la causa. Si el cambio conformacional fue de manera espontánea, pues va a ser por un cambio posttraduccional espontáneo. Si fue hereditario, va a ser por una mutación en el gen PRNP, que es el que codifica la proteína normal. Y si pues fue a través de tejido infectado, pues va a ser cuando el prión interactúe con la proteína normal. Siguiente. Sí, acá lo que ellos siguen diciendo, pues es verdad, hay diferentes formas. Una proteína, uno puede tener la mutación y basta con que una proteína priónica cambie para que induzca el cambio conformacional de las otras. Ahorita me imagino van a mostrar la estructura en tercera dimensión, pero también si uno se la come, como ha pasado con lo de algunas enfermedades, o entra en contacto con un objeto contaminado, pues también puede inducir, sin que haya una mutación, el bien puede estar bien,
pero la proteína si se expone a otra que está normal, todas inmediatamente empiezan a cambiar. Bueno, este sería como un modelo de cómo es que pasa. Vemos que en la primera imagen pues está la célula normal con la proteína normal en la membrana. Ya vemos como el prión que vendría siendo el rojo. Ya, explícamelo acá. Bueno, Más resumido. esto es simplemente como un cuadro de diferencias en pues cuáles son las diferencias que más hay entre ellas. Vemos que lo más importante pues es que esta tiene lámina beta y el hecho de que sea lámina beta le confiere todos sus aspectos patológicos. Algo importante es que estas dos proteínas son exactamente iguales en su estructura lineal y lo único que cambia es cuando adquieren su forma secundaria. Entonces, miren acá, la proteína priónica normal, esto que está en verde son los plegamientos beta. Esto que está en rojo son las alfa hélices. Eso no es solo esa proteína, todas las proteínas tienen plegamentos beta y alfa hélices. Cuando la proteína muta, la aumenta la proporción de plegamentos beta, disminuye la proporción de alfa hélices. La proteína normal es una proteína, pues a pesar de que es proteína y es muy resistente al medio ambiente, pero digamos se sigue desintegrando con desinfectantes usuales. Esta proteína alterada es una proteína tremendamente resistente que resiste a los desinfectantes más potentes. La única forma de eliminar esta proteína priónica, ¿cómo la logramos eliminar? ¿De qué forma? ¿Qué le echamos? Leímos que con hipoclorito y con autoclavado. Hipoclorito, una concentración muy alta de hipoclorito y con autoclave. Por eso, pues el problema, van a ver que no se quieren hacer autopsias de estos pacientes con sospecha porque pues pueden dejar todo contaminado, aunque en realidad a pesar de que queden todo contaminado, a no ser que uno después se lo llevara a las manos, pues no es una forma como uno vaya a adquirir la enfermedad. Este virus no se transmite, este virus no se transmite ni por inhalación, ni por transfusiones sanguíneas tampoco. ¿Listo? Bueno, si el caso es de que uno adquiera el prión pues, desde la parte extracelular, pues uno lo ingiere, llega al epitelio gastrointestinal y lo atraviesa. Puede llegar al sistema linfoide o directamente al sistema nervioso. Ya les había dicho que las proteínas normales también se presentan en algunas células del sistema retículo endotelial. Entonces, si llega al sistema linfoide, estas células lo reciben y pues a través, se cree que podría pasar del sistema linfoide al nervioso, donde estos sistemas estén cerca, que podría ser las placas de Peyer. Si llega directamente a las terminaciones nerviosas periféricas, pues va a ser por transporte de fibras eferentes, puede ser por el esplénico o por el vago. Ya pues llegan al sistema nervioso central, va a haber una acumulación progresiva de estos priones que posteriormente va a causar la muerte neuronal. Lo usual es que uno como humano, es que no hemos llegado a las enfermedades ahora y no van a terminar de mirar bien, lo usual es que uno como humano adquiera la enfermedad porque hizo una mutación espontánea o alguna familiar, eso es lo usual, porque acá ustedes están diciendo, pero uno cómo se lo come, ¿no? En realidad son pocos casos, se da más en animales o en los humanos se dio cuando vino la enfermedad de las vacas locas y aquí los humanos comieron carne de las vacas locas. Bueno, las encefalopatías en animales se caracterizan por ser todas enfermedades neurodegenerativas, como ya lo habíamos visto, por tener periodos prolongados de incubación que pueden ir de años a décadas, poseen un curso clínico breve y progresivo a la muerte, es decir, que son fatales y son diagnosticadas mediante una triada neuropatológica, que consiste en la vacuolización espongiforme de la sustancia gris, la pérdida de las neuronas y la reacción glial. Siguiente, profe. Es decir, vamos a ver, como ya estamos viendo, que los priones producen tanto enfermedades como en humanos como en animales. La enfermedad producida por los priones se llaman encefalopatías espongiformes, ya sea de los animales o de los humanos. ¿Cómo se define una encefalopatía espongiforme? ¿Cómo definen esa enfermedad? Una definición para anotar en el cuadro. Pues yo diría que es un trastorno degenerativo y progresivo del encéfalo por acumulación de priones intracelulares. Sí. Es una enfermedad neurodegenerativa
Cuando yo digo una enfermedad neurodegenerativa, entonces eso me obliga a iniciar a pensar en otras enfermedades como el Alzheimer o las enfermedades degenerativas por la vejez. Pero entonces le tengo que seguir adicionando cosas. Una enfermedad neurodegenerativa de origen infeccioso, esa es la parte rara, ¿no? De origen infeccioso. Frecuentemente fatal en el lapso de... ¿En cuánto tiempo muere una persona? Después de que adquiere cualquiera de las encefalopatías espongiformes. En promedio, en año y medio, están muriendo. Rápidamente fatal, en promedio de un año. Y con eso entonces sabemos que es una cosa grave, no es que uno vaya a quedar loquito como un Alzheimer de años, sino que esto va a ser lo que va a diferenciar la enfermedad. Listo. Empecemos entonces van a empezar por las encefalopatías espongiformes que ocurren en los animales. La más frecuente de todas es el scrap de las ovejas. Listo. Bueno, Scrappy se da en ovejas y cabras, no representa riesgo para la salud humana, es decir, que no es una enfermedad zoonótica. Es la encefalopatía más antigua y se describió hace más de 250 años. Tiene gran resistencia a reacciones químicos y físicos, como lo decían anteriormente, y por eso ha sido tan difícil erradicarla de los lugares infectados. Su transmisión es horizontal y puede ser directa o indirecta. Directa cuando un animal infectado está en contacto con uno que no está infectado, ya sea por la piel o el suelo, y indirecta cuando el bebé está en contacto con la placenta de la madre. Siguiente, profe, por favor. ¿Por qué la oveja está pelada? Porque ellos tienen, en los signos clínicos, presentan prurito y parestesias. Esto lo que hace es inducir un rascado y se empiezan a lamer o a pegar contra la pared y esto les da alopecia o pérdida de lana. Así es. Bueno, la epidemiología de esta enfermedad se ve que afecta a todo el mundo. Los únicos países que se han considerado libres de esta enfermedad han sido Australia y Nueva Zelanda. A Colombia llegó alrededor de 1968 o 1971 y bueno, en la primera oveja infectada o el último caso infectado que hubo en Colombia fue una oveja macho que se exportó desde Escocia en 1981. Bueno, actualmente se dice que solo hay un caso reportado, pero no está confirmado y fue en el 2020, se reportó en abril en España. Siguiente. Bueno, acá vemos la clínica de estos animales que realmente para todos es bastante parecida. Vemos que los animales tienen cambio de comportamiento y pues tienen hiperexcitabilidad en las fases finales de la enfermedad. Tienen alteraciones en la sensibilidad, como ya les comentaba, prurito, parestesia y por eso tienen alopecia. Alteraciones locomotoras, hiporreflexia o ataxia y tienen alteraciones en los pares craneales, que es la pérdida de la sensibilidad de la cara, pérdida de los reflejos pupilares. Acá en estas alteraciones de los pares craneales se ve el locomotor, el trigémino y el facial. Siguiente, Sí. por favor. En las encefalopatías espongiformes, en todas, ya sean de los humanos o de los animales, pues hay una pérdida de las funciones cognitivas superiores. Pues en un animal no va a ser evidente que se le olvidó sumar, ¿cierto? No se puede evaluar eso. Pero fuera de esa pérdida de esas funciones cognitivas superiores, en todas hay movimientos anormales. Ustedes no han visto semiología, pero más o menos cada una, ahorita cuando lleguemos a los humanos, vemos cuál es el movimiento anormal que va a tener cada una de esas enfermedades. Bueno, el diagnóstico y control, realmente no hay un diagnóstico específico para detectarlo en los animales vivos. Entonces, pues en los animales vivos se da mediante la detección de los síntomas, de los signos que les acabo de hablar, y en animales muertos se da por técnicas histopatológicas, pero se confirma con inmunología, con técnicas inmunohistoquímicas. Entonces puede ser ELISA o Western blot, que es donde se diagnostica el prion en el tejido nervioso. Las tomas de sangre son necesarias para el control. No detectan Scrappy, pero detectan genotipos parecidos. Entonces, lo que hace esto es que aísla los animales y
Se tiene los que tienen mayor resistencia a sufrir esta enfermedad. Se hacen biopsias de tejido linfoide como en las amígdalas o en los rectos, o hay una biopsia que también se usa en el tercer párpado del animal. Siguiente, profe, por favor. ¿Cuáles son los hallazgos? Pero esta no está tan bien. No sé si en esta tiene, no. ¿Cuáles son los hallazgos? No importa. Ya con este diagnóstico nos queda el diagnóstico del todo. Ya nadie más me va a hablar de diagnóstico. Bueno, hay unas en general, es difícil detectar en sangre. Ahorita les comento tal vez de una enfermedad humana donde haya una proteína relacionada que pudiera ser detectada, pero es difícil el diagnóstico. El diagnóstico confirmatorio va a ser, pues es difícil el diagnóstico confirmatorio. Lo confirmatorio, pues va a ser la biopsia cerebral. ¿Cuáles son los hallazgos en la biopsia cerebral? De las encefalopatías informe en general. Hay depósitos amiloides en el tejido Depósitos cerebral. amiloides, sí. No es específico de las encefalopatías espongiformes porque muchas enfermedades tienen depósito amiloide. Pero, ok, depósito amiloide. ¿Qué más? Presenta cambios También hay espongiformes. folículos linfoides. ¿Cómo? En la histopatología se ven folículos linfoides. No, Digamos, en pero la primera en el imagen, cerebral. Yo estoy diciendo biopsia ok, cerebral. Cambios espongiformes. Básicamente en todas se ven. Sí, pero los cambios espongiforme quiere decir que parece una esponja, es decir, que hay huecos. ¿Y eso por qué se da? Por la pérdida y la vacuolización neural. Hay pérdida neuronal, ese es otro hallazgo, entonces van dos, sustancia amiloide, pérdida neuronal, ¿qué más? Vacuolización celular. No, la vacuolización es parte de la pérdida neuronal. Proliferación de astrocitos. Proliferación de astrocitos, sí. Hay una gliosis, como de manera compensatoria, ¿qué más? ¿Qué otro hallazgo? El cuarto hallazgo es una ausencia. De respuesta inmune. De cosas del sistema inmune, ¿no? No, más o Ausencia de menos. inflamación. Exacto, ausencia de inflamación, porque por ejemplo, si hubiera una meningitis, yo encontraría polimorfonucleares neutrófilos y acá hay una ausencia inflamatoria. Entonces, esos van a ser los hallazgos, depósito de material amiloide que puede cambiar el patrón de distribución, pérdida neuronal, astrogliosis y ausencia de polimorfonucleares neutrófilos. Listo, sigan. bueno, la encefalopatía espongiforme bovina es endémica del Reino Unido, es consecuencia del consumo de suplemento alimenticio contaminado por restos de ovejas scrappy, como ya lo mencionaban anteriormente. Es una encefalopatía zoonótica, es decir, que se transmite al humano y en los humanos produce la variante de Creutzfeldt-Jakob. Tiene dos cepas, la clásica, que es producida tras la ingestión del prión, y la típica, que se da esporádicamente. El periodo de incubación de estas enfermedades, como le dije anteriormente, es bastante variable, pero se cree que esta enfermedad es de 2 a 8 años. Siguiente, profe, por favor. Bueno, antes de eso, la encefalopatía espongiforme es una enfermedad bien rara, porque es una enfermedad que aparece, no se había descrito. Ellos ya dijeron, el escrapi y las ovejas son una enfermedad muy antigua, 250 años por lo menos. En cambio, la encefalopatía espongiforme aparece por primera vez en 1986. ¿Cuál se cree que fue el origen de la infección en las vacas? Pues o sea, las vacas les preparan un alimento que es molido, que es un suplemento proteico, que es molido de los restos de encéfalo, de médula espinal, de cualquier animal. Entonces se cree que esta vaca, al molerle este alimento que queda en sí como una pasta, estaba infectado por una oveja scrappy y la Eso vaca que lo tú dices consumió. como una pasta es lo que nosotros llamamos purina, ¿sí? Es como la purina para darle a la vaca. Entonces, sí, eso es una aberración. Acá en Colombia nuestras vacas comen pasto y se suplementan con sal y algunas vitaminas. Pero en Inglaterra, donde aparece por primera vez, no tienen tantos campos para pastar las vacas, quedan con hambre literalmente las vacas y se lo tienen que complementar con purina.
Y estas purinas están hechas con cuantos residuos se encuentren, entre ellas están restos molidos, harina de hueso animal, de vísceras de animal. Lo peor que queda, pues lo último que queda de los animales. Y esto es una aberración, total aberración. ¿Por qué? Porque de la mano del hombre se está convirtiendo un animal que es herbívoro en un animal carnívoro. Entonces, el scrappy de las ovejas logró saltar la barrera de especie y saltar de la oveja a la vaca. Y produjo este brote que cobró la vida de por lo menos 180,000 vacas, que es, imagínense un país como el Reino Unido, con 180,000 vacas enfermas, más todas las demás que hubo que sacrificarse porque estaban la sospecha, ¿no?, de que tuvieran la enfermedad. En América hubo vacas con encefalopatía espongiforme o se han detectado casos. Sí, señora, sobre todo en Brasil. Han habido bastantes casos y digamos que en Colombia de 2005 a 2012 se notificaron 16 casos, pero ninguno se pudo comprobar como encefalopatía espongiforme bovina. Sí, los casos que se han presentado en América son por vacas que vienen importadas de Europa. No hay casos autóctonos en América, no, porque como les digo, nosotros los alimentamos con pasto. Estos fueron los casos, los países. En verde ellos dicen, acá estaba viendo, riesgo insignificante, por lo que les digo, porque acá en Estados Unidos comen pasto, ¿cierto? En los otros sitios que les dio por alimentarlos con esa cosa, pues ahí se presentó. Cuando se presentó esta enfermedad, uno de los grandes temores que hubo inmediatamente fue, oiga, esto se acaba de detectar hace 2 meses, se acaba de detectar, pero las vacas tenían como raritas hace 2 meses. Y entonces, ¿qué pasó con las personas que se comieron eso? Cuando se detectó, pues se tomaron medidas y se dijo, no vamos a vender cerebro de vaca, no vamos a vender como huesos donde haya la médula de la vaca. Pero la gente que alcanzó a comer pues estaba muy temerosa porque si ya había saltado de la oveja a la vaca, entonces el siguiente paso era que saltara de la vaca a los humanos. Y esta es una pregunta, yo sé que lo tienen más adelante, pero la pregunta es, ¿el prión saltó de la vaca a los humanos? Pues, o sea, en los humanos se da realmente por el consumo de la carne infectada. Entonces, pues, Sí. Es decir, sí pasó de la vaca a los humanos, sí pasó, Sí. pero pues mucha gente comió. Al final, cuando pasó el tiempo, ¿cuántos humanos se infectaron y desarrollaron la enfermedad que se denomina, ahorita lo vamos a ver, nueva variante de Creutzfeldt-Jakob? ¿Cuántos casos hay de nueva variante de Creutzfeldt-Jakob reportados en el mundo? Pues actualmente hay muy pocos, aproximadamente 167 fue lo que yo encontré. Como 167, más o menos, fue lo que encontré. Sí, es probable. En realidad fueron muy pocos casos. Creo que son más. Pero fueron, es decir, para la cantidad de gente que comió carne contaminada, no fueron tantos casos de los humanos. Como que tuvimos, sí se infectaron humanos, pero hubo como un factor protector. Ahí tenemos la pobre vaca afectada. Diagnóstico, ya vimos que entonces muchos animales pueden tener encefalopatías espongiformes. Está la de este animalito que creo que es ¿cuál es esta? ¿La de qué animal? un ciervo. La del ciervo, a la felina, pero la felina afecta a los gatos también. ¿O Sí, solo a los pues felinos grandes? realmente solo se ha reportado un caso de esta enfermedad, solo un gato se ha infectado por comer lo mismo, por residuos de animales contaminados. Y también está la encefalopatía transmisible de visiones,
que esa tuvo gran impacto en Gran Bretaña alrededor del 2000, que hubo 184.151 casos y más de la mitad, más del 80% venían de Gran Bretaña. Exacto. Entonces, digamos, eso era para ilustrar lo de los humanos, lo de los animales, ¿sí? Y cómo la enfermedad en los animales tiene el potencial de transmitirse a los humanos, y entre más empecemos a comer cosas raras, pues algún día, bueno, las ovejas, es común que la gente se coma las ovejas, ¿no? Eso es el cordero, ¿no? La carne de cordero. Y llegamos a las enfermedades en los humanos. Las enfermedades en los humanos, la más frecuente de todas, sin ser frecuente, por supuesto, es la enfermedad de Creutzfeldt y Jakob, que además fue la primera en ser descrita, más o menos ¿en qué año, niños? 1920. En 1920. La más famosa es el Kuru. Ahorita nos van a contar por qué el Kuru es una enfermedad tan famosa que da para una novela. Y hay otras enfermedades raras, miren todas estas: el insomnio familiar fatal, esta, el Hertzmann-Straussler, y otras. Bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entonces, fue la primera descrita. Y hay varias categorías. Está la variante clásica, que se da esporádicamente. Es decir, es como si uno se ganara una lotería. Y acá lo tiene. 1 de cada 1.000.000 de habitantes. Le das, se ganó la lotería, mutó, no era que tuviera un gen familiar, sino algo se alteró en ese gen, acá lo tienen ellos. ¿En qué cromosoma está este gen? 20. En el cromosoma 20 se le alteró, mutó su proteína, y con una sola que mutó, pues alteró todo. Esta persona, ¿qué va a tener? Pues va a tener un trastorno neurodegenerativo. Se diferencia del Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer empieza un poco más tardío, y esta enfermedad, bueno, mentiras que la edad está como por igual, están alrededor de los 60 años de estas dos enfermedades. Y como les dije, las encefalopatías espongiformes están asociadas a un movimiento anormal. ¿Qué tipo de movimiento anormal tienen las personas con Creutzfeldt y Jakob? Profe, si pasas la siguiente diapositiva, ahí te lo puedo explicar mejor. Espérate un segundo, acá estamos viendo la epidemiología. Ok. Bueno, entonces, en Colombia, para el año, entre el periodo del 2005 al 2012, fueron reportados 16 casos probables de SJ, que es la encefalopatía espongiforme, de encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob, perdón. Estas se reportaron en 6 entidades territoriales distintas, y en el cuadrito azulito se ven las entidades con sus respectivos porcentajes, siendo Valle del Cauca pues la más representativa de estas. La mayoría de estos casos fueron presentados en mujeres en un promedio de 50 años, y pues esta enfermedad tiene incidencia en las mujeres. Y estos pacientes tuvieron un cuadro clínico de evolución de alrededor a 3 a 7 meses. Sí, esta enfermedad pues tiende a presentarse más hacia la década de los 50, y el Alzheimer empieza más o menos hacia los 60, pudiera serlo diferente. Y como esta es una enfermedad esporádica, ocurre en 1 cada 2 millones de habitantes, pues en Colombia también se presenta la enfermedad. Lo que pasa es que llegaron a confirmar, como les digo, los patólogos no les gusta hacer estas autopsias porque tienen el riesgo de dejar todo contaminado. Acá tienen el movimiento anormal. Entonces, el movimiento anormal, ustedes saben, son convulsiones generalizadas, focalizadas, hay muchos tipos, corea, y mioclonia es un tipo de movimiento anormal. ¿Cómo se define una mioclonia? ¿Qué tipo de movimiento anormal es? Es cuando un músculo, un grupo de músculos empieza a retorcerse o sacudirse de un momento a otro. Hazme una mioclonia, Diana. Pues como tipo un tic vendría siendo. Pero así como la mano, se ve la mano que hace así, pero es un movimiento involuntario. El movimiento
de una mioclonia incluye un segmento corporal, no varios segmentos corporales. Es un grupo reducido de músculos los que se ven afectados. Les cuento que todos han tenido mioclonias. Las mioclonias se manifiestan cuando uno se está quedando dormido. Cuando uno está quedando dormido, se tiene que desconectar de los núcleos de la base, porque si no lo hace, va a terminar tirando patadas y actuando todos los sueños. Entonces, ese movimiento que usted siente, ese salto como que siente, a veces en las piernas, a veces en un brazo, corresponde a una mioclonia, y esto es lo que tienen estos pacientes con esta encefalopatía. Bueno, como les decía, es difícil. En un TAC de pronto se ve acá se ve como viene el ahuecadito que se está presentando de la parte espongiforme. Acá tenemos la biopsia. Sí, se pueden hacer biopsias en sujetos vivos, se pueden hacer. No en todas partes, pero sí se pueden hacer. Y el líquido cefalorraquídeo también se puede tomar una muestra. ¿Qué se busca en líquido cefalorraquídeo de estos pacientes? Se busca que se presente un aumento de la proteína 1433, que esta es como la más representativa de esta enfermedad. Sí, no es específica, pero sí es una proteína que se puede detectar. Y en el electroencefalograma también hay un patrón que es sugestivo de encefalopatías espongiformes. Este es un reporte, sí, señoras, muy bien. Muy buena búsqueda porque ¿qué hicieron? ¿Es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob Colombia o cómo llegaron a encontrar esto? Sí, profe. Esto cuando buscamos pues enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en Colombia encontramos los 16 casos reportados y nos llamó mucho la atención que pues el doctor Javier Darío Triana, que es un neurólogo de nuestra facultad, haya publicado este artículo y pues él nos invita a ser muy conscientes de que cuando llega un caso a urgencias de una enfermedad de demencia rápidamente progresiva, para. Bueno, entonces el Creutzfeldt-Jakob, aunque infrecuente, dentro del grupo de infrecuentes enfermedades infrecuentes, la más común es esta que vimos, que es la forma esporádica. Pero a veces hay una forma que se llama iatrogénica. ¿Qué quiere decir iatrogénica? Un daño no intencional infringido o secundario a un acto médico. Entonces, un acto médico como ¿qué? Como un trasplante de córnea. En la córnea puede ir el prión y al ponerla. Pero tal vez la mayoría de casos de iatrogenia, cuando ponían electrodos en el cerebro, como no se pueden esterilizar, uno cree que lo esterilizó, pero no es fácil de esterilizar. Pero tal vez los casos más sonados fueron por la aplicación de hormona de crecimiento. ¿Por qué se presentaron esos casos por hormona de crecimiento? Estos casos se dieron porque anteriormente esta hormona era extraída de los cadáveres. Entonces muchas veces no se tenía la conciencia de que el cadáver estaba infectado o no. Y pues muchos niños recibieron este tratamiento y terminaron infectados. Así es. Ahora es por ingeniería biomédica, entonces ya no hacemos hormona de crecimiento de macerados de hipófisis y ese tipo de cosas. La nueva variante. Esta nueva variante se denomina nueva variante de Creutzfeldt-Jakob a la enfermedad que se adquirió por consumo de carne de vaca de las vacas locas, de vacas con encefalopatía espongiforme. Como dijimos, afortunadamente no ocurrieron muchos casos. ¿Cómo lo diferenciaron? Eran personas muy jóvenes, apenas 30, 35 años. Recuerden que la enfermedad se presenta en los 50. Se presentaron casi 10 años después de haber empezado, de haber presentado pues, el brote de las vacas locas, que fue en el 86, personas jóvenes, 30 y 35 años. Listo, o sea, tardó mucho tiempo. Bueno, ¿cómo lo confirmaron? ¿Cómo lo confirmaron
que sí fue. ¿A qué se refieren con eso? Con esta frase que tienen acá. Que tiene una mayor probabilidad, porque como ya dijiste, pues esta enfermedad saltó la barrera entre especies, entonces pues es como muy parecido. Sí. ¿Cómo confirmaron que sí estaba relacionado con la vaca? Porque los primeros casos que se presentaron eran de personas que habían comido pues de esta carne infectada y porque tienen una mutación muy parecida. Así es. Toda la gente que se infectó, que desarrolló estos casos, eran personas que habían vivido en Inglaterra o habían vivido en Europa, habían estado en vacaciones en Europa para esa época y habían consumido esto. Pero como les digo, sí nos salvó un poco la barrera de especies porque fue demasiada gente la que alcanzó a consumir esto. ¿Esto qué es? Bueno, de los 16 pacientes que hablé anteriormente que se habían contagiado, solamente uno había referido que había viajado y pues estado recientemente en estas zonas. Para un momento, ¿cómo así que 16 pacientes? No, 16 pacientes no en fueron. Colombia, en Colombia, perdón. Bueno, de estos 16, pues solo uno refirió haber estado en un país de riesgo y se reportó que su estadía fue inferior a los 6 meses. Pues en Colombia no se han reportado casos de esta debido a que principalmente la vigilancia que se le ha dado a través del Instituto Colombiano Agropecuario, que esto se dio en el 2001, que sacaron como unas pautas a tener en cuenta en cuanto a los mataderos de ganado y las personas que como que mantenían al ganado. Y en el 2005 se dio un protocolo de vigilancia en salud pública para el riesgo y control de estas enfermedades a cargo de la INS, y en este recalcaron que lo más importante es que estas enfermedades son de notificación inmediata. Y bueno, ¿el Kuru? Del Kuru ahora, que el Kuru es la enfermedad, como les dije, la más famosa de todas. Listo. Entonces, el Kuru, pues, en su lengua nativa significa temblar de miedo. Esta se encuentra entre los nativos de la tribu Fore, en Papúa Nueva Guinea, y ellos practicaban una especie de canibalismo en los que se creían que si se comían el cerebro de sus ancestros, pues de los que están muertos, iban a adquirir como todo este conocimiento previo. Entonces, pues, mayormente las mujeres y los niños eran los que los ponían a comer los cerebros de los fallecidos porque ellos eran los que más necesitaban adquirir esta sabiduría. Bueno, esta tiene un periodo de incubación bastante largo, un promedio de 35 años, pero han llegado a presentarse casos de hasta 50 años, incluso hasta más. La muerte alcanza a estos pacientes en un lapso menor a 2 años y esta enfermedad también es predominante en mujeres. Esta enfermedad afectó al 10% de los 35.000 habitantes que habían en esta tribu, y entre el 1996 y el 2004 se reportaron solo 11 casos, pero en la actualidad esta enfermedad se considera erradicada ya que no se han vuelto a presentar casos nuevos, pero pues siguen en constante vigilancia. Es decir, para mejorar, es decir, todo lo que tú me dices es cierto, tienes que ponerle un poco más de misterio, ¿cierto? ¿En qué año se presenta la enfermedad? 1957. Sí, es una enfermedad por allá a finales de los 50 que llama la atención de los investigadores. Oiga, allá hay una tribu perdida en la mitad de una isla de Papúa Nueva Guinea, de uno de esos islotes, que les está dando una cosa muy rara y ya alertaron a las autoridades. Entonces ellos encuentran que esa tribu practica el canibalismo y que las mujeres y los niños son los más afectados. ¿Por qué? Porque a las mujeres y a los niños eran los que les dejaban como las vísceras, incluyendo el cerebro. Entonces por eso tenían más práctica. Fue muy difícil convencerlos de que tenían que dejar su práctica de canibalismo y de esa manera el brote como que se contuvo
el brote de Kuru se contuvo, pero es un caso muy interesante, ¿no? De todo lo que tuvieron que investigar y todo lo que tuvieron que intervenir. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, no sé por qué les quedó acá metida, porque debería estar con todos los Creutzfeldt-Jakob. Repito, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob nueva variante y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, que tienen unas familias, tienen la desgracia. ¿Cuántas familias han sido reportadas con esta? Hasta el momento han sido alrededor de 50 familias. Sí, 50 familias en el mundo, o sea, eso es muy poquito, tienen la desgracia de ser portadoras de un gen que además es autosómico dominante, que hace a que los miembros de la familia desde Creutzfeldt-Jakob, imagínense la desgracia. Ahora, hay otras encefalopatías espongiformes muy raras, como el insomnio familiar fatal. Imagínense uno que muere con toda esta neurodegeneración, tiene insomnio permanente. Y esta otra enfermedad muy rara que se llama la enfermedad de Gerstmann. Traveler-Schenker. Otra enfermedad, es otra enfermedad neurodegenerativa mucho más rara, ¿no? Ataxia, demencia. Tratamiento, pues estas enfermedades no tienen un tratamiento, la persona se va a morir y se va a morir rápido. A diferencia del Alzheimer, que es una enfermedad donde las personas pueden durar 5 años, ¿sí? Más o menos, o más. Esta enfermedad se da en personas además son más jóvenes, a la edad de los 50. Tener una cosa de estas, pues catastrófica. Bueno, en general para este grupo, muy bien.